En una mansión silenciosa, una mujer embarazada encontró más que un trabajo. Encontró un propósito. Un adolescente amargado redescubrió la esperanza con la llegada de alguien que nunca se rindió. Un bebé, aún no nacido, unió corazones, rotos por años de silencio y dolor. Y cuando la verdad salió a la luz, nada pudo ser igual que antes. Antes de escuchar esta historia llena de emoción, nuevos comienzos y milagros inesperados, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos que te van a tocar el corazón. Elena sostenía la prueba de embarazo positiva entre sus dedos temblorosos, sentada al borde de la cama de la pequeña habitación que rentaba. La luz de la tarde que entraba por la ventana revelaba el polvo danzando en el aire, así como las lágrimas silenciosas que ahora corrían por su rostro. A los 28 años no era así como imaginaba su vida. El celular a su lado vibró nuevamente. Era la quinta llamada de Mauricio que ignoraba ese día. ¿Por qué me preocupo en contarle?, pensó amargamente. Él dejó muy claro que no quería compromiso. 3 meses de relación habían terminado con un mensaje frío cuando ella mencionó que tal vez estaban volviéndose demasiado serios. Ahora, una semana después, descubría que llevaba una vida dentro de sí. La renta vencería en 3 días, y los ahorros que había hecho desde que se mudó a Ciudad de México apenas cubrían sus gastos básicos. El empleo como recepcionista en la clínica había terminado cuando el dueño decidió contratar a su sobrina recién graduada. Con un suspiro profundo, Elena abrió el periódico sobre la cama, buscando los clasificados de empleo como hacía todas las tardes. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un anuncio peculiar. Se busca cuidadora de tiempo completo para adolescente con movilidad reducida. Necesario residir en el lugar. Se ofrece vivienda, alimentación y salario competitivo. Experiencia previa no obligatoria, pero deseable. Contacto urgente. Elena se mordió el labio inferior. Nunca había trabajado como cuidadora, pero el tiempo completo y residir en el lugar sonaban como la solución a su problema más inmediato: no tener dónde vivir. Anotó el número y después de algunos minutos reuniendo valor, hizo la llamada. La voz grave del otro lado de la línea pertenecía a Ricardo Mendoza, quien se presentó como el padre del adolescente. El tono era formal, casi frío, pero eficiente. Después de algunas preguntas básicas sobre experiencia, en las cuales Elena fue sincera sobre su falta de calificación específica, pero enfatizó su disposición para aprender, agendaron una entrevista para el día siguiente. La dirección llevó a Elena a un barrio exclusivo en la zona sur de la ciudad. El taxi se detuvo frente a un portón imponente y ella necesitó anunciarse por el interfono. Al entrar a los jardines bien cuidados, sintió el estómago revuelto, parte por las náuseas del embarazo reciente, parte por la intimidación que aquel ambiente le causaba. La casa era una construcción antigua, pero impecablemente conservada. Ventanas amplias, 3 pisos y una arquitectura que mezclaba elementos clásicos con modernos. Parecía sacada de uno de esos catálogos de decoración que ella hojeaba en las salas de espera de los consultorios. Fue recibida por una señora de cabello grisáceo y postura erguida que se presentó como Doña Matilde, el ama de llaves de Nonistus, la casa. Sin muchas palabras, la condujo hasta una sala de estar donde un hombre alto, de aproximadamente 45 años, miraba por la ventana con las manos en los bolsillos. «Señor Ricardo, la joven del anuncio ha llegado», anunció doña Matilde. Antes de retirarse silenciosamente, Ricardo Mendoza se giró lentamente. Tenía el rostro anguloso, cabello entrecano en las sienes y ojos de un azul penetrante que parecían evaluar cada detalle. Vestía ropa cara, pero sin ostentación. Lo que más llamó la atención de Elena fue la expresión, una mezcla de cansancio y determinación. «Siéntese, por favor», indicó un sofá de cuero oscuro. «Elena, ¿cierto?» La entrevista fue directa. Ricardo explicó que su hijo, Gabriel, de 16 años, había sufrido un accidente durante una competencia de natación 6 meses antes.
El impacto en la columna había afectado principalmente los movimientos de las piernas, y los médicos aún no tenían un pronóstico definitivo sobre la recuperación total. Gabriel necesita asistencia para actividades diarias, acompañamiento en los ejercicios de fisioterapia y principalmente, Ricardo hizo una pausa, sus ojos desviando hacia la ventana nuevamente, de alguien que lo ayude a aceptar su condición actual. Él era un atleta prometedor, ¿entiende? Elena asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. La adolescencia ya era una fase compleja. Lidiar con una limitación física repentina debía ser devastador. Tengo que ser honesta, señor Mendoza. Elena respiró profundo. No tengo experiencia formal como cuidadora, pero soy responsable y aprendería rápidamente. Lo que me preocupa es, dudó, su mano instintivamente posándose sobre su vientre a un plano. Estoy embarazada de aproximadamente 2 meses. Sé que esto puede ser un impedimento, pero... No necesariamente, interrumpió Ricardo, sorprendiéndola. Sus ojos ahora estudiaban a Elena con mayor interés. ¿Cuánto tiempo pretende trabajar durante el embarazo? Hasta cuando sea físicamente posible, respondió ella con firmeza. Necesito este trabajo. Estoy sola en esta situación. Algo en la mirada de Ricardo cambió. Un destello de comprensión o tal vez empatía, rápidamente reemplazado por la expresión neutra anterior. Entiendo. ¿Y después de que nazca el bebé? Si fuera posible, me gustaría continuar. Sé que es pedir mucho, pero... Tengo una propuesta, dijo él sentándose en un sillón frente a ella. Le ofrezco el empleo con las condiciones mencionadas en el anuncio. Tendrá una habitación propia, todas las comidas incluidas y el salario que discutimos. Durante el embarazo, ajustaremos sus funciones según sea necesario. Cuando el bebé nazca podrá permanecer, siempre que esto no interfiera con los cuidados de Gabriel. La casa tiene espacio suficiente. Elena parpadeó, atónita ante la oferta inesperadamente generosa. ¿Por qué? Las palabras escaparon antes que pudiera contenerlas. Quiero decir, ¿por qué aceptar a alguien en mi situación cuando podría contratar a una profesional sin... ¿Complicaciones? Ricardo se levantó, volviendo a mirar por la ventana. Por un instante, Elena pensó que él no respondería. Ya tuvimos 3 cuidadoras profesionales en los últimos 4 meses, todas técnicamente competentes, pero ninguna logró establecer conexión con Gabriel. Él las alejó, una a una. Se giró para mirarla. Tal vez necesitemos un enfoque diferente. Además, doña Matilde está envejeciendo para asumir responsabilidades adicionales y yo viajo frecuentemente por trabajo. La casa queda demasiado vacía. Había algo no dicho en aquella explicación, alguna historia sumergida que Elena no lograba descifrar. Pero en aquel momento, la oferta parecía un milagro en medio de su desesperación. ¿Cuándo puedo conocer a Gabriel?, preguntó intentando mantener la voz firme. Ahora mismo. Está en su habitación en el 2º piso. Prefiero que lo conozca sin mi presencia. Eso les dará a ambos una oportunidad de formar una primera impresión genuina. Doña Matilde fue llamada para conducir a Elena escalera arriba. Mientras subían los peldaños de madera pulida, el ama de llaves finalmente rompió su silencio habitual. «El muchacho está teniendo un día difícil», comentó en voz baja. «El fisioterapeuta vino por la mañana y las sesiones siempre lo dejan frustrado». Elena asintió sintiendo la ansiedad crecer con cada paso. El corredor del 2º piso era amplio, con varias puertas cerradas a ambos lados. Se detuvieron frente a la última puerta a la derecha. «¿Gabriel?» «Doña...» Matilde golpeó suavemente. «Hay alguien aquí que quisiera conocerte». No hubo respuesta. Después de algunos segundos, la señora abrió la puerta de todos modos, haciendo un gesto para que Elena entrara. La habitación era sorprendentemente luminosa, con una gran ventana que daba al jardín. Las paredes estaban decoradas con pósters de natación y medallas colgadas. Un escritorio con una laptop, estanterías de libros y una cama perfectamente arreglada completaban el ambiente.
Sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana, estaba un adolescente de cabello oscuro y hombros anchos, que no se giró cuando entraron. «Los dejaré para que se conozcan», susurró doña Matilde antes de retirarse, cerrando la puerta, suavemente. Elena se quedó parada por un momento, insegura sobre cómo proceder. El silencio pesaba en el aire. «Hola, Gabriel. Soy Elena», dijo finalmente, acercándose algunos pasos. «Tu padre me contrató para ayudarte por un tiempo». El adolescente continuó mirando por la ventana como si ella no existiera. De perfil, Elena podía ver rasgos del padre en el rostro joven, pero había algo diferente también. Tal vez los ojos, que no podía ver claramente, o la curva suave de la mandíbula, herencia de una madre que no estaba presente. «Otra. Niñera, quieres decir», respondió él finalmente, la voz sorprendentemente grave para su edad cargada de amargura. «¿Cuánto tiempo vas a quedarte antes de rendirte? La última duró 2 semanas». Elena consideró por un momento mentir, decir algo reconfortante y genérico, pero algo le decía que este adolescente detectaría falsedad instantáneamente. «No sé cuánto tiempo me quedaré», respondió con honestidad. «Depende de varios factores, incluyendo si logramos trabajar juntos, pero puedo prometer que no me rendiré fácilmente». Eso finalmente hizo que Gabriel girara la silla para mirarla. Era un movimiento fluido, claramente resultado de meses de práctica. El rostro adolescente tenía una belleza severa, con ojos castaños intensos que la estudiaban con desconfianza. «Estás embarazada», afirmó él no como pregunta, sino como constatación. Elena sintió el rostro calentarse. No era visible aún, estaba segura. «¿Cómo? Has tocado tu vientre 3 veces desde que entraste a la habitación», explicó él, con un leve encogimiento de hombros. «Es un gesto típico. Leí sobre eso». «Había una inteligencia aguda en esos ojos», observó Elena. «El tipo que no se deja pasar detalles». «Sí, lo estoy», confirmó. «¿Eso te molesta?» Gabriel frunció el ceño, como si la pregunta fuera inesperada. «¿Por qué me molestaría? No sé. Algunas personas pueden pensar que eso me haría menos eficiente en el trabajo». El adolescente soltó un sonido que podría interpretarse como una risa corta, sin humor. «Creo que descubrirás que la eficiencia no es exactamente lo que mi padre está buscando». Giró la silla nuevamente hacia la ventana. «Él solo quiere a alguien que me vigile mientras sigue con su vida, y que tal vez me haga dejar de ser tan difícil». Había tanto dolor en aquella última palabra que Elena sintió un nudo en la garganta. Se acercó más, deteniéndose junto a la silla, mirando también por la ventana. Afuera, el jardín exhibía rosas perfectamente podadas, pero de alguna manera el escenario parecía artificial, como una postal sin vida. «No estoy aquí para cambiarte, Gabriel», dijo ella suavemente. «Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, de la forma que necesites. ¿Y si te digo que no necesito ayuda? Entonces esperaré hasta que la necesites, o hasta que, al menos, toleres mi presencia». Eso provocó una reacción, no una sonrisa, pero algo cercano a una relajación en la tensión de sus hombros. «Eres diferente a las otras», comentó él tras un largo silencio. «¿Cómo así? Ellas entraron aquí, hablando como si yo tuviera 5 años, queriendo reorganizar mis libros y preguntando si quería jugar videojuegos». Señaló una consola intacta en un estante. «Como si eso fuera a compensar». Elena asintió, comprendiendo. «Bueno, no pretendo reorganizar nada sin tu permiso. Y soy pésima en videojuegos, así que me destruirías fácilmente». Esta vez una casi sonrisa apareció en la comisura de la boca de Gabriel, desapareciendo tan rápidamente como surgió. «Te vas a arrepentir, ¿sabes?», dijo él, la voz más baja, «de haber aceptado este trabajo, esta casa. No es un lugar feliz». Había algo en aquella afirmación que sonaba como una advertencia, un aviso genuino en vez de un intento de alejarla. Elena sintió un escalofrío involuntario, pero mantuvo la compostura. «Pocos lugares son completamente felices», respondió.
La felicidad generalmente viene en momentos, no en direcciones permanentes. Gabriel la miró nuevamente, como si intentara descifrar un enigma. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él, señalando el vientre de ella con la barbilla. 7 meses hasta el nacimiento, si es eso lo que quieres saber. ¿Niño o niña? Aún no lo sé. Es temprano para descubrirlo. ¿Tienes preferencia? Elena sonrió, sorprendida por el rumbo de la conversación. No mientras venga con salud. Gabriel asintió pensativo. ¿El padre? La pregunta directa la tomó desprevenida. No está en el panorama, respondió con cuidado. Somos 2, entonces, dijo él, con una amargura que parecía demasiado antigua para sus 16 años. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió y Ricardo entró, trayendo consigo una presencia que inmediatamente cambió la atmósfera de la habitación. Gabriel volvió a adoptar una expresión cerrada, casi hostil. «Ya se conocieron, veo», comentó Ricardo mirando de uno a otro. «Elena comenzará mañana. Pensé que deberías saberlo, Gabriel». «Como si mi opinión importara», murmuró el adolescente. Ricardo ignoró el comentario, volviéndose hacia Elena. «Doña Matilde le mostrará su habitación y explicará la rutina de la casa. Mañana conversaremos sobre los detalles específicos de los cuidados de Gabriel». Con eso, salió tan abruptamente como había entrado, dejando un silencio tenso tras de sí. «Así es como funcionan las cosas aquí», comentó Gabriel después de algunos segundos. «Él aparece, da órdenes, desaparece. Te acostumbrarás». Elena miró la puerta cerrada, luego al adolescente, percibiendo la complejidad de la situación en la que se estaba metiendo. Había historias no contadas en aquella casa, tensiones subterráneas que podía sentir, pero no comprender totalmente. «Creo que debo irme entonces», dijo ella. «¿Nos vemos mañana?» Gabriel se encogió de hombros, pero cuando ella ya estaba en la puerta llamó. «¿Elena?» Ella se giró. «Sí. Trae ropa abrigada. Este lugar se pone frío por las noches. No importa la estación del año». Había algo en el tono de él que sugería que no hablaba solo de la temperatura. Elena asintió, sintiendo que acababa de recibir otra advertencia. Mientras seguía a doña Matilde por los corredores silenciosos de aquella mansión que ahora sería su hogar, Elena no podía alejar la sensación de que había mucho más en aquella familia de lo que aparentaba. ¿Qué había pasado con la madre de Gabriel? ¿Por qué tanto Ricardo como el hijo parecían cargar un peso invisible en los hombros? Colocando la mano sobre su vientre, Elena hizo una promesa silenciosa al bebé que llevaba. Encontrarían un lugar seguro, aunque fuera temporal, en aquella casa de secretos. Y tal vez, solo tal vez, podría traer un poco de luz a las sombras que parecían habitar cada rincón de aquel lugar. Doña Matilde se detuvo frente a una puerta, al final de otro corredor. «Esta será su habitación», dijo abriéndola. «Espero que se sienta cómoda». La habitación era sencilla, pero espaciosa y acogedora. Una cama matrimonial, un armario antiguo, un escritorio bajo la ventana que daba al jardín lateral, muy diferente del cubículo que rentaba. «Gracias», dijo Elena, sintiéndose repentinamente agotada. «El señor Ricardo es un buen hombre», comentó doña Matilde sorprendiéndola. «Solo quebrado, como todos en esta casa». Sus ojos ancianos estudiaron a Elena con intensidad. «Tal vez usted sea exactamente lo que esta familia necesita, alguien que también esté buscando un nuevo comienzo». Con esas palabras enigmáticas, el ama de llaves se retiró, dejando a Elena sola con sus pensamientos, en una habitación extraña, en una casa llena de misterios, a punto de iniciar un capítulo inesperado en su vida. El primer rayo de sol de la mañana encontró a Elena ya despierta, observando el techo desconocido de la habitación. Había dormido sorprendentemente bien, a pesar de la extrañeza del lugar. Tal vez fuera el colchón, infinitamente más cómodo que el antiguo, o simplemente el alivio de tener un techo garantizado por los próximos meses. Consultó el reloj, 6:15. Decidió levantarse y explorar la casa
antes de que los demás despertaran. Se vistió rápidamente y salió al corredor silencioso. La mansión parecía aún más grande en la penumbra de la mañana, con sus largos corredores y puertas cerradas. Bajó las escaleras con cuidado para no hacer ruido, pero al llegar a la cocina, se sorprendió al encontrar a doña Matilde ya activa, preparando café. «Buenos días», saludó la señora sin demostrar sorpresa. «¿Le gusta el café? ¿O prefiere té considerando su estado?» «Un té sería fantástico, gracias», respondió Elena sentándose a la mesa de la cocina. El ambiente era amplio y bien equipado, pero, como el resto de la casa, parecía subutilizado. «¿Usted siempre despierta tan temprano?» «Desde hace 40 años», respondió Matilde con una sonrisa discreta. «Comencé a trabajar para la familia Mendoza cuando el señor Ricardo todavía era un niño. Esta casa ha visto muchas historias, ¿sabe?» Elena aceptó la taza de té humeante, absorbiendo el aroma reconfortante. «Doña Matilde, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué pasó con la madre de Gabriel?» El ama de llaves permaneció en silencio por un momento, midiendo cuidadosamente la harina que vertía en un recipiente. «Clarisa se marchó hace 7 años», respondió finalmente. «Un día, simplemente salió y no volvió. Dejó una carta para Ricardo, pero nadie, excepto él, sabe lo que decía». Matilde suspiró bajando la voz. El muchacho tenía apenas 9 años. Esperó en la ventana durante semanas. Elena sintió una opresión en el pecho. Eso explicaba mucho sobre el comportamiento de Gabriel y la atmósfera de aquella casa. Y Ricardo, ¿cómo lo manejó? Como los hombres como él manejan el dolor, trabajando más, hablando menos. Matilde batía la masa de hot cakes con más fuerza de la necesaria. Antes del accidente de Gabriel raramente estaba en casa. Ahora intenta estar presente, pero no sabe cómo. El sonido de ruedas sobre el piso de madera interrumpió la conversación. Gabriel apareció en la puerta de la cocina, ya vestido y sorprendentemente alerta para esa hora de la mañana. «¿Hablando sobre los secretos oscuros de la familia con la novata, Matilde?», preguntó él con ironía, maniobrando la silla, con habilidad hasta la mesa. «Solo estoy explicando cómo nos gusta el desayuno por aquí, jovencito», rebatió la señora con naturalidad. «Los hotcakes siguen siendo tus favoritos, ¿verdad?». El adolescente pareció momentáneamente desarmado por la normalidad de la pregunta. «Con arándanos, si hay», respondió, más suave. Elena observó la interacción, notando el cariño evidente que Matilde tenía por Gabriel, a pesar de la fachada de formalidad. También percibió cómo el joven, a pesar de la actitud defensiva, respondía a ese afecto a su manera. «¿Dormiste bien?», preguntó Elena, intentando establecer una conversación natural. «Como siempre», respondió él vagamente, mirando por la ventana de la cocina. Después de un momento añadió: «¿Y tú? ¿El bebé te dejó?». El interés de él en su embarazo seguía sorprendiendo a Elena. «Por ahora él o ella está siendo amable conmigo. Las náuseas son peores por la tarde». Gabriel asintió absorbiendo la información. Había algo casi científico en la manera como procesaba datos sobre el embarazo. Doña Matilde colocó un plato de hot cakes frente a él, decorados con arándanos frescos y miel. Para Elena, sirvió tostadas con mermelada y un pequeño tazón de frutas cortadas. «Para ayudar con las náuseas», explicó. «Funcionó con mi hija cuando esperaba a los gemelos». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los cubiertos. Elena notó que Gabriel comía con apetito, diferente a la imagen que se había formado de un adolescente deprimido. Notó también cómo sus brazos habían desarrollado fuerza considerable, probablemente para compensar la limitación de las piernas. «Mi fisioterapeuta vendrá a las 10», anunció Gabriel repentinamente. «Supongo que debes estar presente, ya que es tu función ahora». «Si prefieres que esté», respondió Elena manteniendo el tono neutro. «Da igual». Se encogió de hombros, pero algo en su postura indicaba que la respuesta lo había sorprendido positivamente. «El doctor Pablo es agradable, pero los ejercicios son un fastidio». «¿Estás teniendo progreso?»,
preguntó Elena, genuinamente interesada. Un destello de algo. ¿Esperanza? ¿Frustración? Pasó por los ojos de Gabriel. Depende de la día. Puedo sentir más las piernas que hace 2 meses, pero se interrumpió como si hubiera dicho demasiado. No es como antes, obviamente. El doctor Pablo dice que Gabriel es su paciente más dedicado, intervino Matilde colocando otro hot cake en el plato de él. Nunca pierde una sesión de ejercicios, incluso cuando está exhausto. Gabriel pareció avergonzado por el elogio, pero Elena captó el orgullo discreto en sus ojos. No se ha rendido, pensó ella. A pesar de la actitud, está luchando. El desayuno fue interrumpido por la llegada de Ricardo. Así como el día anterior, su presencia alteró inmediatamente la dinámica del ambiente. Gabriel tensó los hombros, Matilde se volvió más formal, y Elena se sintió repentinamente consciente de su posición como empleada. «Buenos días», saludó Ricardo, pareciendo ligeramente sorprendido al ver a todos reunidos. Estaba impecablemente, se ha vestido con un traje oscuro, listo para el trabajo. «¿Café, señor?», ofreció Matilde. «Solo para llevar, necesito estar en la oficina en 40 minutos». Sus ojos se posaron en Elena. «¿Podemos hablar rápidamente en el despacho antes de que me vaya?». Ella asintió, levantándose. Antes de seguir a Ricardo, lanzó una mirada a Gabriel, quien había vuelto a adoptar su expresión cerrada, concentrado en los hotcakes como si fueran el objeto más interesante del mundo. El despacho de Ricardo estaba en la planta baja, una sala elegante con estanterías de libros del suelo al techo y un amplio escritorio de madera oscura. Las paredes mostraban diplomas y algunas fotografías, la mayoría de paisajes, notó Elena, no de personas. ¿Matilde le explicó sus funciones?, preguntó él, yendo directo al punto. «No en detalle, señor». «Ricardo, por favor», indicó una silla para que ella se sentara. «Gabriel tiene sesiones de fisioterapia 3 veces por semana. Debe acompañarlo y aprender los ejercicios que necesita practicar en los días intermedios. También tiene clases particulares, ya que dejó de asistir a la escuela después del accidente. Los profesores vienen aquí». Ricardo hizo una pausa, pasando la mano por su cabello. «Lo más importante, sin embargo, es simplemente estar presente. Gabriel necesita compañía, incluso cuando afirma lo contrario». Elena notó la dificultad con que hablaba sobre las necesidades emocionales de su hijo. «Comprendo. Y en cuanto a su rutina médica, hay una carpeta con toda la información en su habitación. Medicaciones, consultas agendadas, recomendaciones especiales. Gabriel conoce su propia rutina perfectamente, en realidad. Solo necesita a alguien que lo ayude a seguirla». Ricardo miró el reloj discretamente. «¿Y en cuanto a usted? ¿Tiene consultas prenatales agendadas?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «Aún no. Acabo de confirmar el embarazo. Y con el cambio de empleo y residencia, coordinaremos con el doctor Olivera. Él atendió a mí». Ricardo se detuvo abruptamente. «Es un excelente obstetra. Matilde se encargará de eso». El momento incómodo fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era Matilde informando que la secretaria de Ricardo estaba al teléfono, algo sobre una reunión adelantada. «Debo irme», dijo él, tomando la carpeta que Matilde traía. «Si necesita algo, hable con Matilde. Volveré para la cena». Con eso, salió apresuradamente, dejando a Elena con una sensación extraña. Era como si Ricardo Mendoza viviera en 2 mundos paralelos, el profesional, donde parecía seguro y en control, y el doméstico, donde cada interacción con su hijo, o mención a la esposa ausente, lo dejaba visiblemente incómodo. Cuando regresó a la cocina, Gabriel ya se había ido. Matilde explicó que él solía pasar las mañanas en su habitación, leyendo o en la computadora, hasta la hora de la fisioterapia. «Es un muchacho brillante», comentó el ama de llaves mientras Elena la ayudaba a limpiar la cocina, a pesar de las protestas educadas de la mayor. Siempre fue el primero de su clase. Ganaba olimpiadas de matemáticas, concursos literarios. La natación era solo una de sus pasiones. «¿Qué pasó exactamente en el accidente?», preguntó Elena, cuidadosa.
Matilde suspiró, secándose las manos en el delantal. Fue durante una competencia estatal. Gabriel iba adelante, como siempre. En la última vuelta algo ocurrió. Dicen que tuvo una especie de espasmo. Se golpeó la cabeza en el borde de la piscina con fuerza. La voz de la señora tembló levemente. Los médicos dijeron que fue suerte que él no... Ya sabe. La lesión en la columna afectó principalmente los nervios de las piernas, pero podría haber sido mucho peor. Elena absorbió la información en silencio. Un atleta joven y prometedor, de repente limitado a una silla de ruedas, la magnitud de aquella pérdida era difícil de comprender. El resto de la mañana pasó rápidamente mientras Matilde le mostraba la casa a Elena, las habitaciones principales, el sistema de alarma, el elevador instalado recientemente para facilitar el acceso de Gabriel al segundo piso, el jardín con el área de la piscina, actualmente cubierta y sin uso. Cerca de las 10, se dirigieron a la habitación adaptada para fisioterapia, una sala amplia en la planta baja con equipos especializados. Gabriel ya estaba allí conversando con un hombre de mediana edad que Elena supuso sería el doctor Pablo. «Ah, tú debes ser Elena». El fisioterapeuta sonrió extendiendo la mano. Gabriel me estaba contando sobre la nueva cuidadora. «Soy Pablo Rivas». «Es un placer conocerlo, doctor», respondió Elena notando cómo Gabriel observaba la interacción con atención, como si evaluara cómo se comportaría. «Solo Pablo, por favor. Hoy tenemos una sesión importante». Gabriel comenzó a sentir más sensibilidad en el muslo derecho ayer, lo que es una señal excelente. «No es gran cosa», murmuró Gabriel, pero sus ojos traicionaban la importancia de aquella novedad. «No seas modesto, muchacho. Cada milímetro de progreso es una victoria», replicó Pablo volviéndose hacia Elena. «¿Te gustaría quedarte y observar? Sería útil que aprendieras algunos de los ejercicios diarios». Elena miró a Gabriel, esperando su permiso. «Da». «Igual», dijo él después de un momento, «pero no pongas esa cara de lástima. La odio». «¿Cara de lástima?» Elena frunció el ceño. «Tengo cara de alguien que está interesada en aprender, nada más». Gabriel pareció momentáneamente sorprendido por la respuesta directa, pero asintió. «Está bien, entonces». La sesión duró casi 2 horas. Elena observó atentamente cómo Pablo trabajaba con Gabriel, los estiramientos, los ejercicios de fortalecimiento, las técnicas para estimular los nervios dañados. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue la determinación del adolescente. A pesar de las muecas de dolor y ocasionales gruñidos de frustración, no se quejaba ni pedía parar, incluso cuando el sudor corría por su rostro. En determinado momento, Pablo le pidió que intentara mover el pie derecho voluntariamente. Gabriel se concentró intensamente, la frente fruncida por el esfuerzo. Por un instante, nada ocurrió. Luego, casi imperceptiblemente, su dedo gordo del pie tembló. «¿Viste eso?», exclamó Pablo entusiasmado. «Movimiento voluntario». El rostro de Gabriel se iluminó con algo que Elena aún no había presenciado. Genuina esperanza. Fue como ver el sol surgiendo tras nubes pesadas. «¿Logré moverlo? ¿De verdad?», preguntó él casi incrédulo. «Sí», y no fue reflejo. «Fuiste tú, Gabriel», tu cerebro enviando una señal que llegó a su destino. Elena sintió un nudo en la garganta al presenciar aquel momento. La sonrisa que apareció en el rostro de Gabriel lo transformó completamente. De repente, realmente parecía tener 16 años y no el alma vieja que cargaba habitualmente. Cuando la sesión terminó, Pablo conversó brevemente con Elena sobre los ejercicios diarios, prometiendo dejar instrucciones detalladas por escrito. Gabriel, exhausto pero visiblemente más ligero, observaba la interacción desde su silla. «¿Quieres almorzar aquí abajo o prefieres subir?», preguntó Elena después de que el fisioterapeuta se fue. Gabriel consideró la pregunta por un momento. «¿Podemos almorzar en la terraza?», sugirió casi tímidamente. «Hace mucho tiempo que no como allá afuera». «Claro, si quieres. Voy a preguntarle a doña Matilde si podemos llevar el almuerzo allá».
Mientras se dirigía a la cocina, Elena no pudo evitar sonreír. Era una petición simple, almorzar al aire libre, pero representaba el primer momento en que Gabriel había expresado un deseo voluntariamente, sin sarcasmo u hostilidad. Era un pequeño paso, pero en el viaje que se dibujaba frente a ella, cada paso, por pequeño que fuera, significaba progreso. Tanto para Gabriel, aprendiendo a lidiar con su nueva realidad, como para ella, construyendo una vida para sí y para el bebé que crecía en su vientre. Lo que Elena aún no sabía era que, mientras ayudaba a Gabriel a reconstruir su existencia, comenzaría a desentrañar los secretos que aquella casa guardaba. Secretos que, una vez revelados, cambiarían para siempre el destino de todos sus habitantes. Los días en la mansión de los Mendoza rápidamente se transformaron en semanas. Elena y Gabriel desarrollaron una rutina que, sorprendentemente, funcionaba bien para ambos. Las mañanas estaban dedicadas a los estudios. Gabriel era realmente brillante, como Matilde había mencionado, absorbiendo contenidos con una facilidad que dejaba a sus profesores particulares impresionados. Las tardes variaban entre sesiones de fisioterapia, ejercicios de refuerzo y, cada vez más frecuentemente, conversaciones que se extendían por horas. Fue durante una de esas tardes, casi un mes después de la llegada de Elena, que algo cambió en la dinámica entre ellos. Estaban en el jardín, Gabriel practicando los movimientos de fortalecimiento de los brazos que Pablo había recomendado, cuando la pregunta surgió, aparentemente casual: ¿por qué nunca hablas sobre el padre de tu bebé? Elena, que estaba leyendo un libro cerca de él, levantó los ojos sorprendida por el enfoque directo. No hay mucho que decir, respondió marcando la página con el dedo. Mauricio dejó claro que no quería compromisos cuando descubrió sobre el embarazo. Gabriel detuvo los ejercicios frunciendo el ceño. Él simplemente se fue, sabiendo que estabas embarazada. Las personas no siempre reaccionan como esperamos cuando son confrontadas con responsabilidades que no planearon. Elena se encogió de hombros, tratando de parecer más indiferente de lo que realmente se sentía. Algunos huyen. Como mi madre, murmuró Gabriel, casi para sí mismo. Elena dudó. Era la primera vez que él mencionaba a su madre directamente. Creo que son situaciones diferentes, dijo con cuidado. ¿Lo son? Gabriel la miró fijamente, sus ojos intensos. Ella también huyó de las responsabilidades. Dejó a mi padre, me dejó a mí. Eligió una vida más fácil, sin complicaciones. Había tanto dolor en esas palabras que Elena sintió su corazón encogerse. Colocó el libro a un lado y se acercó a la silla de él. Gabriel, a veces las personas se van por razones que no podemos entender. Eso no significa que no les importe. Ella dejó una carta, dijo él repentinamente. Nunca la leí. Mi padre la escondió, pero sé que existe. Ya lo escuché mencionarlo con su abogado una vez. Elena absorbió esta información en silencio. Una carta podría explicar muchas cosas, o tal vez solo profundizar las heridas. ¿Ya le preguntaste a él sobre eso? Gabriel soltó una risa amarga. Realmente no conoces a mi padre todavía, ¿verdad? Ricardo Mendoza no discute sentimientos, especialmente no con el hijo defectuoso que le recuerda a la esposa que lo abandonó. Oye, Elena dijo con firmeza, sujetando el brazo de él, no hables así de ti mismo, y no estoy segura de que esa sea la visión de tu padre. El adolescente pareció querer replicar, pero entonces sus ojos captaron algo más allá del hombro de Elena, y su expresión se cerró nuevamente. Ella se giró para ver a Ricardo parado en la entrada del jardín, observándolos. Era inusual verlo en casa a esa hora del día. «Papá», dijo Gabriel, su voz volviendo al tono habitual de indiferencia estudiada. «¿Reunión cancelada?» Ricardo se acercó pareciendo ligeramente incómodo, como siempre que estaba en presencia de su hijo. «Sí. Pensé en pasar por casa antes del siguiente compromiso». Sus ojos recayeron sobre Elena. «¿Cómo están yendo las cosas?» «Bien», respondió.
ella notando cómo Ricardo evitaba mirar directamente a la silla de ruedas. Gabriel tuvo un excelente progreso en la fisioterapia ayer. Fue solo un espasmo muscular, rebatió el adolescente inmediatamente. No fue un espasmo, fue movimiento voluntario en el pie derecho, confirmado por el doctor Pablo, insistió, Elena negándose a dejar que Gabriel minimizara sus logros. Eso es excelente. Ricardo parecía genuinamente satisfecho, pero también visiblemente sin saber cómo expresar esa satisfacción. Tal vez podríamos celebrar de alguna forma. La mirada de sorpresa en el rostro de Gabriel habría sido cómica en otra situación. ¿Celebrar?, repitió él, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. Sí, podrías elegir un restaurante para ir el fin de semana. Los tres, si Elena está dispuesta. Era difícil decir quién estaba más atónito con la invitación, Gabriel o Elena. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que el adolescente respondiera. Puedo pensarlo. Ricardo asintió, como si aquello cerrara un negocio importante. Excelente, necesito volver a la oficina ahora. No me esperen para la cena. Con eso giró sobre sus talones y partió, dejando un silencio pesado tras de sí. ¿Ves?, Gabriel murmuró después de que su padre estaba fuera de alcance. Ni 5 minutos. Es lo máximo que puede soportar. En mi presencia. Elena quería argumentar, decir que había percibido un esfuerzo genuino de parte de Ricardo, pero se contuvo. No era su papel defender al padre ante el hijo. En lugar de eso, optó por cambiar de tema. ¿Tienes algún restaurante favorito en mente? Gabriel permaneció en silencio por un momento. Después una pequeña sonrisa surgió en sus labios. De hecho, sí. Un lugar italiano donde solíamos ir antes. La implicación de antes del accidente, antes de que la madre partiera, antes de que todo se derrumbara, flotó en el aire entre ellos. Elena sonrió, sintiendo que algo importante había ocurrido allí, aunque fuera sutilmente. Italiano suena perfecto. Tu bebé parece aprobar la idea. Ella colocó la mano sobre su vientre que comenzaba a mostrar los primeros signos visibles del embarazo. Se pone más inquieto cuando pienso en carbohidratos. Eso arrancó una risa genuina de Gabriel, un sonido tan raro que Elena se sintió instantáneamente victoriosa por haberlo provocado. ¿Realmente crees que será un niño?, preguntó él con interés sincero. No sé, es solo una corazonada. Ella sonrió. ¿Por qué? ¿Tienes alguna preferencia? Las niñas son más inteligentes, estadísticamente hablando, respondió él, con ese tono profesoral que asumía cuando compartía conocimientos. Desarrollan habilidades lingüísticas más temprano y tienen mejor coordinación motora fina en la primera infancia. Elena rió, encantada con la forma en que la mente de él funcionaba. Me acordaré de eso si es una niña, para no crear expectativas demasiado altas. El día transcurrió normalmente después de eso, pero Elena no podía dejar de pensar en la carta mencionada por Gabriel. ¿Qué secretos contendría? ¿Qué habría llevado a Clarisa Mendoza a abandonar a su hijo y a su esposo 7 años atrás? ¿Y por qué Ricardo guardaba esa información tan herméticamente? Aquella noche, después de ayudar a Gabriel con su rutina y asegurarse de que estaba cómodamente instalado en su habitación, Elena sintió una inquietud que no podía explicar. En vez de recogerse, se encontró deambulando por los corredores silenciosos de la mansión. La casa era extrañamente impersonal para un hogar donde una familia había residido por tantos años. Pocas fotografías, casi ningún objeto que contara historias. Era como si alguien hubiera sistemáticamente removido las evidencias de la vida que alguna vez existió allí. Sus pasos la llevaron al piso inferior, donde estaba el despacho de 1900 de Ricardo. La puerta estaba entreabierta, con un resquicio de luz escapando. Él había regresado más temprano de lo esperado. Elena estaba a punto de alejarse cuando escuchó voces. Ricardo no estaba solo. «No podemos seguir ignorando esto, Ricardo», decía una voz masculina que ella no reconoció. «Los resultados de los últimos exámenes son preocupantes. Él está mejorando. La fisioterapia está funcionando».
La voz de Ricardo sonaba defensiva. Sí, hay progreso motor, pero sabes que no es de eso de lo que estoy hablando. Los marcadores genéticos, no voy a someterlo a otro ciclo de pruebas invasivas, Marcos. Él ya ha pasado por suficiente trauma. Estamos hablando de la misma condición que llevó a tu esposa a... No menciones a Clarisa. La voz de Ricardo se elevó repentinamente, cargada de emoción. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. Gabriel no va a descubrirlo. No todavía. Elena retrocedió, el corazón acelerado. Estaba claro que no debería estar escuchando esa conversación. Se movió silenciosamente por el corredor de regreso a las escaleras, pero al girarse se encontró con doña Matilde, observándola con una expresión indescifrable. «Es peligroso vagar por la casa de noche, querida», dijo el ama de llaves, suavemente. «Las paredes tienen oídos y los secretos tienen dientes afilados». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. «Matilde, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Qué pasó con Clarisa? ¿Por qué Gabriel realmente tuvo ese accidente?» Los ojos ancianos del ama de llaves estudiaron a Elena por un largo momento, antes de que respondiera. «Ven conmigo». En silencio, siguieron hasta la cocina. Matilde preparó 2 tés e indicó la mesa para que Elena se sentara. Cuando finalmente se acomodó frente a ella, su rostro parecía más viejo, más cansado. Trabajo para los Mendoza desde mucho antes de que Gabriel naciera. Vi el matrimonio de Ricardo y Clarisa florecer y después marchitarse. Vi la alegría cuando Gabriel vino al mundo y después hizo una pausa, tomando un sorbo del té. Hay cosas que no me corresponde contar, Elena, pero debes saber que esta familia carga un peso que va más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Es algo relacionado con la salud de Gabriel? ¿Algo genético? Matilde asintió lentamente. Clarisa venía de una familia con una condición neurológica rara. Su hermano mayor fue diagnosticado en la adolescencia. El deterioro fue rápido. Él no permaneció mucho tiempo con nosotros. Cuando Gabriel comenzó a mostrar las primeras señales, demasiado sutiles para que cualquiera notara, excepto una madre aterrorizada por sus propios recuerdos, ella huyó, completó Elena, comprendiendo finalmente, no por falta de amor, sino por exceso. No podía soportar ver lo mismo ocurriendo con su hijo. «El miedo hace cosas extrañas con las personas», murmuró Matilde. Clarisa creía que era portadora del gen. No podía soportar la culpa. La carta que dejó Chiao intentaba explicar, pero Ricardo nunca aceptó sus razones. Para él fue abandono, simple y pura cobardía. ¿Y el accidente de Gabriel no fue accidental? ¿Fue un síntoma de esa condición? Matilde dudó. Los médicos nunca lo confirmaron oficialmente. Lo llamaron un síncope, un desmayo breve. Pero Ricardo sabe, en el fondo, siempre supo. ¿Y Gabriel? ¿Sabe sobre esta condición? No. Ricardo prohibió cualquier mención al tema. Está determinado a encontrar una cura, un tratamiento, algo que pueda salvar a su hijo antes de que él necesite cargar con ese conocimiento. Elena sintió el peso de aquella revelación como si fuera una piedra sobre su pecho. Repentinamente todo tenía sentido. El comportamiento distante de Ricardo, no por indiferencia, sino por miedo paralizante. La amargura de Gabriel, sintiéndose abandonado sin comprender las razones verdaderas. La atmósfera pesada de aquella casa impregnada con secretos demasiado dolorosos para ser pronunciados. «Él tiene derecho a saberlo», dijo Elena finalmente. «Gabriel es inteligente, fuerte. Mantener esto oculto es...» «No nos corresponde decidir, querida», interrumpió Matilde suavemente. «No soy solo una empleada de esta casa. Soy testigo de su historia, guardiana de sus penas. Te conté lo que conté porque vi cómo tú y Gabriel se están acercando. Él necesita a alguien como tú, alguien que lo vea más allá de la silla, más allá de la enfermedad que ni siquiera sabe que tiene. Pero por favor, no rompas la confianza de esta familia». Elena asintió lentamente, comprendiendo la posición delicada del ama de llaves. Colocó la mano sobre su vientre
sintiendo un movimiento suave del bebé. ¿Qué haré con esta información, Matilde? ¿Cómo miraré a Gabriel sabiendo lo que sé ahora? La señora extendió su mano arrugada sobre la mesa, apretándola de Elena gentilmente. De la misma forma que has estado haciendo hasta ahora, con honestidad en lo que puede ser dicho y compasión en lo que debe ser guardado. El tiempo revelará el camino correcto. Aquella noche Elena tardó en dormirse. Las palabras de Matilde resonaban en su mente, mezcladas con la imagen de Gabriel sonriendo raramente, luchando por cada milímetro de progreso en su fisioterapia, sin saber que enfrentaba un enemigo mucho mayor del que imaginaba. A la mañana siguiente, al entrar en la habitación de él con el desayuno, Elena fue recibida con una visión inesperada. Gabriel estaba sentado al borde de la cama, no en la silla de ruedas, intentando con esfuerzo visible deslizarse a la silla sin ayuda. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo, los brazos temblando mientras trataba de sostener su propio peso. «Gabriel», exclamó ella colocando rápidamente la bandeja sobre la cómoda. «¿Qué estás haciendo?» «Necesito lograrlo solo», respondió él entre dientes apretados, sin desistir del intento. «Si pude mover el pie ayer, puedo hacer esto hoy». Elena dudó. Su instinto era correr para ayudarlo, pero algo en la mirada determinada del adolescente la hizo detenerse. Él necesitaba eso, no solo el movimiento físico, sino el logro, la autonomía. «Está bien, estoy aquí si me necesitas», dijo en vez de eso, manteniéndose a una distancia calculada. Lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, lo suficientemente lejos para darle el espacio que su dignidad exigía. Con un gruñido final de esfuerzo, Gabriel logró transferirse a la silla. El triunfo en su mirada era tan brillante que Elena sintió lágrimas en los ojos. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, es que aquella pequeña victoria tenía ahora un significado mucho mayor para Elena. No se trataba solo de recuperarse de un accidente. Era un acto de rebeldía contra un destino genético que él ni siquiera sabía que estaba combatiendo. «Lo logré», exclamó él, el rostro iluminado. Entonces, notando la expresión de ella, frunció el ceño. «¿Estás llorando?» Elena rápidamente se secó los ojos, forzando una sonrisa. «Hormonas del embarazo», mintió acercándose para entregar la bandeja del desayuno. «Me pongo emotiva por cualquier cosa últimamente». Gabriel la estudió con esa mirada escrutadora que parecía ver a través de las personas. «Ocurrió algo, ¿verdad? Estás diferente esta mañana». Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Cómo podría mirar esos ojos inteligentes todos los días, guardando un secreto tan inmenso? «No dormí muy bien», respondió, otra media verdad. El bebé estaba inquieto. Antes de que Gabriel pudiera cuestionar más, ella cambió de tema. «Entonces, ¿ya decidiste sobre el restaurante italiano para este fin de semana?» La estrategia funcionó. El rostro del adolescente se iluminó nuevamente con el tema más ligero. «Sí, ya investigué. Cantina de la Nonna. Queda en el centro, pero tiene acceso para sillas de ruedas y la carbonara es la mejor de la ciudad». «Suena perfecto», sonrió Elena genuinamente, agradecida por el cambio de ambiente. «Le avisaré a tu padre». Mientras observaba a Gabriel tomar su desayuno, Elena hizo una promesa silenciosa a sí misma. Haría todo a su alcance para proteger a ese muchacho brillante y valiente. No solo de los peligros externos, sino también del peso de los secretos que aquella casa guardaba. Y tal vez, solo tal vez, encontraría una manera de ayudar a la familia Mendoza a enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Lo que ella no imaginaba era que el destino ya había puesto en movimiento eventos que traerían a la luz todo lo que estaba escondido en las sombras de aquella mansión, y que la revelación vendría de una fuente completamente inesperada. La ida al restaurante italiano sorprendió a Elena de varias maneras. Primera, Ricardo realmente apareció puntualmente a las 7 de la noche del sábado, vestido casualmente, algo que ella nunca había visto antes. Segunda, Gabriel demostró un humor casi jovial durante
La preparación, eligiendo meticulosamente su ropa e incluso permitiendo que Elena arreglara su cabello. Tercera, y quizás más sorprendente, los tres lograron durante algunas horas parecer casi una familia funcional. La cantina de la nonna era exactamente como Gabriel la había descrito, acogedora, con manteles a cuadros, velas en botellas, de vino vacías y un aroma de albahaca fresca y salsa de tomate que hacía que el estómago de Elena rugiera de anticipación. El maître Loos recibió con familiaridad cálida, llamando a Gabriel por su nombre y expresando genuina alegría por verlo después de tanto tiempo. «Giovanni», exclamó Gabriel con más entusiasmo del que Elena jamás le había visto demostrar. «Come stai, vecchio amico?» «Molto bene, ragazzo mio», respondió el hombre de cabello canoso, inclinándose para estrechar la mano del adolescente. Sus ojos oscuros se movieron brevemente hacia la silla de ruedas, pero sin un ápice de lástima, solo aceptación tranquila. «Tenemos tu mesa. Quedé siempre lista». Mientras lo seguía al interior del restaurante, Elena notó cómo Ricardo caminaba tenso al lado de la silla de su hijo, como si no supiera exactamente cuál debería ser su papel allí. Era visible su incomodidad, pero también un esfuerzo genuino que ella no pudo dejar de admirar. Una vez acomodados y con los menús en mano, Gabriel asumió inesperadamente el papel de anfitrión. «El risotto alla milanese es divino», explicó él a Elena, «y la burrata con tomates heredados es una experiencia religiosa». «¿Tomates heredados?», preguntó ella sonriendo con la terminología. «Variedades antiguas, pasadas de generación en generación», aclaró Ricardo sorprendiendo tanto a Elena como a Gabriel al participar en la conversación. El padre de Giovanni trajo las semillas de Sicilia hace más de 50 años. La nonna siempre decía que un tomate sin historia es apenas una fruta roja cualquiera, añadió Giovanni, que se había acercado nuevamente con una botella de vino tinto. «Para usted como siempre, señor Ricardo, y para la bella señora, solo agua mineral para mí, gracias», respondió Elena, indicando sutilmente su vientre. «Ah, una nueva vida en camino. Congratulazioni», exclamó el italiano efusivamente. Un silencio incómodo siguió, con Ricardo pareciendo repentinamente desconcertado, como si solo en ese momento hubiera realmente procesado el embarazo de Elena como algo concreto, no solo una información periférica. Gabriel, por otro lado, intervino con naturalidad. «Deberías traer ese jugo especial de granada que hacías para mi madre cuando estaba embarazada de mí, Giovanni». El restaurador sonrió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Ciertamente. Clarisa lo adoraba. Decía que el bebé bailaba cada vez que lo tomaba». El nombre de Clarisa flotó sobre la mesa como un fantasma invocado inadvertidamente. Ricardo se tensó visiblemente, los nudillos blancos alrededor de la copa de vino que acababa de recibir. Gabriel observaba a su padre con una mezcla de desafío y aprensión. Elena percibió que estaba presenciando una de las raras ocasiones en que la ausencia de Clarisa era abiertamente reconocida entre padre e hijo. Ella solía pedir la carbonara con guisantes extra, ¿recuerdas?, continuó Gabriel, su voz baja pero firme, como si estuviera probando los límites. Ricardo permaneció en silencio por algunos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, para sorpresa de todos, incluyendo tal vez a él mismo, respondió: «Y siempre robaba la mitad de mi tiramisú, a pesar de jurar que no quería postre». La sonrisa que surgió en el rostro de Gabriel fue tan genuina, tan joven, que Elena sintió una opresión en el pecho. Por un breve momento, padre e hijo compartieron algo precioso, un recuerdo feliz en medio del campo minado que era su relación. Giovanni, percibiendo la delicadeza del momento, se alejó discretamente para conseguir el jugo prometido, dejando ya los tres en un silencio que, por primera vez, no era completamente incómodo. La cena transcurrió en una tregua frágil pero real. Ricardo preguntó sobre los estudios de Gabriel, demostrando conocimiento sorprendente sobre su progreso académico. Gabriel, a su vez, hizo preguntas sobre algunos proyectos de la empresa.
con una astucia que revelaba que venía siguiendo las noticias sobre los negocios de su padre, a pesar de nunca comentarlo. Elena se mantuvo como una presencia estabilizadora, interviniendo cuando la conversación amenazaba con estancarse, ofreciendo temas neutros cuando las tensiones comenzaban a surgir. Fue durante el postre, tiramisú para Ricardo y Gabriel y un helado de pistacho para Elena, que el momento de armonía fue interrumpido de la forma más inesperada. ¿Ricardo Mendoza? Una voz femenina, elegante, pero con un tono de sorpresa, sonó cerca de la mesa. Elena levantó los ojos para ver a una mujer alta, de aproximadamente 50 años, cabello oscuro perfectamente arreglado en un moño, vistiendo un traje sastre impecable. Había algo extrañamente familiar en su rostro, aunque Elena estaba segura de nunca haberla visto antes. El impacto en el semblante de Ricardo fue inmediato y alarmante. Todo el color pareció drenar de su rostro, y Elena podría jurar que su mano tembló al colocar la copa de vino sobre la mesa. «Regina», dijo él, en un tono que mezclaba shock y algo que sonaba peligrosamente cercano al miedo. «¿Cuánto tiempo?», respondió la mujer, su mirada pasando de Ricardo a Gabriel con una intensidad que hizo que Elena instintivamente se acercara más al adolescente. «Y este debe ser Gabriel. Dios mío, cómo ha crecido. La última vez que lo vi apenas llegaba a mis rodillas». Gabriel frunció el ceño, evidentemente tratando de recordar quién era aquella mujer. «Gabriel, esta es Regina Álvarez», presentó. Ricardo mecánicamente. Era hermana de tu madre, la tía de Gabriel, la hermana de Clarisa». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina al comprender por qué el rostro de la mujer parecía familiar. Debía haber un parecido con la madre de Gabriel. «Un placer finalmente conocerte adecuadamente, Gabriel», dijo Regina, extendiendo la mano hacia su sobrino, quien la estrechó con visible confusión. «O quizás reconocerte sea más apropiado. Tienes sus ojos». Ricardo se levantó abruptamente. «Fue una coincidencia agradable, Regina, pero estábamos por irnos. Gabriel tiene fisioterapia temprano mañana». «No tenemos», rebatió Gabriel inmediatamente, su mirada desafiante fija en su padre. «El doctor Pablo está viajando este fin de semana, ¿recuerdas?». La tensión entre padre e hijo era casi palpable. Elena percibió que estaban en medio de algo mucho mayor que una simple interrupción de la cena. «Me encantaría unirme a ustedes por algunos minutos», dijo Regina suavemente, pero con una determinación de acero tras la cortesía. «Hace tanto tiempo que no veo a mi único sobrino». Antes de que Ricardo pudiera protestar nuevamente, Gabriel gesticuló hacia la silla vacía a su lado. «Por favor, únete a nosotros, tía Regina». La mirada que Ricardo lanzó a su hijo contenía tantas emociones conflictivas que Elena no logró descifrarlas todas. Había ira, ciertamente, pero también un innegable miedo. Regina se sentó con gracia, ignorando la obvia hostilidad de Ricardo. Sus ojos, de un azul intenso, tan similares a los de Gabriel que era imposible negar el parentesco, encontraron los de Elena. «Y tú debes ser Elena Tavares», se presentó, sintiéndose extrañamente evaluada. «Soy la cuidadora». «De Gabriel». «Cuidadora, claro». La sonrisa de Regina era educada, pero había algo calculador en su mirada al notar el vientre de Elena. «Qué interesante». «Elena es más que una cuidadora», intervino Gabriel con sorprendente firmeza. «Es mi amiga». El calor que Elena sintió al escuchar esas palabras fue rápidamente reemplazado por aprensión al percibir la mirada helada que Ricardo dirigía a su cuñada. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Ciudad de México, Regina?», preguntó, él en un tono que dejaba claro que esperaba que la respuesta fuera «poco». «En realidad, estoy mudándome de regreso», respondió ella, tomando un sorbo del agua que Giovanni silenciosamente le había traído. «París fue encantador durante 7 años, pero extraño México. Y claro, la familia que me queda». Su mirada se posó significativamente en Gabriel. «No intentaste contactarnos». «Ni una vez en 7 años», acusó Ricardo, su voz baja pero cargada de resentimiento.
No fue por falta de intentos, rebatió Regina calmadamente. Los primeros docenas de emails sin respuesta, llamadas bloqueadas y cartas devueltas dejaron tu mensaje bastante claro, Ricardo. No querías ningún Álvarez en la vida de Gabriel. Gabriel miraba de un adulto al otro, absorbiendo cada palabra con intensidad creciente. ¿Por qué nunca supe que tenía una tía?, preguntó finalmente, su voz traicionando dolor y confusión. Él sintió silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parecía estar librando una batalla interna. Regina mantenía una expresión compuesta, pero sus ojos brillaban con algo que podría interpretarse como triunfo. Tu padre consideró que era mejor así, respondió ella finalmente. Tras la partida de Clarisa, él prefirió cortar todos los lazos con nuestra familia. Para proteger a Gabriel, completó Ricardo entre dientes. Sabes muy bien por qué. Una comprensión sombría pasó por el rostro de Regina. Ah, sí, la protección, se volvió hacia su sobrino. Gabriel, ¿desde cuándo estás en silla de ruedas? Fue después de un desmayo durante una competencia de 1900 natación, ¿correcto? El cambio abrupto de tema tomó a todos por sorpresa, especialmente a Gabriel. Sí, pero ¿cómo sabes eso? Regina. La voz de Ricardo sonó como un latigazo. No es el momento ni el lugar. Nunca será el momento ni el lugar para ti, Ricardo, respondió ella sin quitar los ojos de su sobrino. Pero Gabriel merece saber sobre su condición, sobre por qué su madre realmente se fue, sobre la enfermedad de mi hermano, Bruno. Elena sintió su corazón acelerarse. Allí estaba, finalmente saliendo a la luz, el secreto que Matilde se compartido con ella. ¿Qué enfermedad?, preguntó Gabriel, su rostro pálido. ¿Qué condición? ¿De qué estás hablando? Ricardo se levantó, inclinándose sobre la mesa, su voz un susurro furioso. No tienes el derecho, no es tu decisión para tomar. Ni la tuya exclusivamente, rebatió Regina con igual intensidad. Clarisa me hizo prometer antes de irse que un día le contaría la verdad a Gabriel, cuando fuera el momento adecuado. Él tiene 16 años ahora, la misma edad que Bruno cuando comenzó a presentar los síntomas, la misma edad que Clarisa tenía cuando tuvo que ver a su hermano deteriorarse, sin comprender lo que le estaba pasando. ¿Realmente crees que puedes ocultar esto para siempre? ¿Alguien puede explicarme de qué están hablando?, exigió Gabriel, su voz temblando ligeramente. ¿Qué verdad? ¿Qué tiene que ver mi madre con mi accidente? Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Los otros clientes del restaurante parecían distantes, como si existieran en otra dimensión, separados de la burbuja de tensión que envolvía al pequeño grupo. Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Parte de ella quería intervenir, proteger a Gabriel de la avalancha de información que estaba a punto de caer sobre él. Otra parte reconocía que él tenía todo el derecho de saber la verdad sobre su propia vida, su propia salud. Fue Ricardo quien finalmente habló, su voz derrotada más baja de lo que Elena jamás le había escuchado. Síndrome de Keller-Martins. Es una condición neurológica degenerativa rara. Tu tío Bruno la tenía. Comenzó con episodios de desmayo, progresó a problemas de coordinación, después no logró continuar. Entonces, ¿mi accidente no fue realmente un accidente? Gabriel parecía estar luchando para procesar la información. Fue esta síndrome. Los médicos no pueden confirmarlo con certeza aún, respondió Ricardo rápidamente. Hay exámenes, tratamientos experimentales. Estamos investigando las mejores opciones antes de contarme que puedo tener una enfermedad degenerativa. La voz de Gabriel se elevó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. ¿Desde cuándo sabes esto? Ricardo no respondió. Inmediatamente, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Desde siempre, concluyó Gabriel, la comprensión devastadora reflejada en su rostro joven. Siempre supiste que esto podría pasarme. Clarisa era portadora del gen, explicó Regina suavemente.
Hay 50% de probabilidad de que te lo haya transmitido. Bruno desarrolló la forma más agresiva del síndrome. Él no llegó a los 20 años. Gabriel parecía haber sido golpeado físicamente por aquellas palabras. Por un momento terrible, Elena temió que pudiera desmayarse. ¿Y por eso mi madre se fue?, preguntó él finalmente, su voz casi inaudible. ¿Porque no quería ver lo mismo sucederme a mí? El dolor en aquella pregunta era tan puro, tan crudo, que Elena sintió lágrimas brotar en sus ojos. Ella no lo soportó, confirmó Ricardo, el resentimiento en su voz ahora mezclado con un dolor antiguo. No después de ver lo que le pasó a su hermano. Cuando comenzaste a mostrar las primeras señales, los primeros episodios de fatiga inexplicada, entró en pánico. Se fue a la semana siguiente. ¿Sin despedirse? La voz de Gabriel falló. Ella dejó una carta, intervino Regina. Una carta explicando todo, implorando perdón. Una carta que nunca me mostraste. El adolescente volvió su furia hacia su padre, años de dolor reprimido finalmente encontrando escape. Dejaste que creyera que ella simplemente no le importaba, que me abandonó porque no me amaba lo suficiente. Gabriel estaba tratando de protegerte, se defendió Ricardo, su compostura finalmente derrumbándose. Eras solo un niño. ¿Cómo podría contarte que podrías desarrollar la misma enfermedad que mató a tu tío? ¿Cómo podría explicar que tu madre huyó por miedo y culpa? No era tu decisión tomar solo, gritó Gabriel, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Eran mis verdades para conocer. El restaurante había caído en un silencio mortificado. Giovanni observaba desde lejos, preocupación evidente en su rostro arrugado. Otros clientes fingían no notar el drama que se desarrollaba, pero era imposible ignorarlo completamente. Me gustaría irme ahora, declaró Gabriel finalmente, su voz fría, controlada, lo opuesto al grito emocional de minutos antes. Elena, ¿podrías llevarme por favor? Elena miró a Ricardo, insegura sobre cómo proceder. Parte de ella quería quedarse al lado de Gabriel, ofrecer el apoyo que él claramente necesitaba. Otra parte dudaba en insertarse aún más en un conflicto familiar tan profundo. Ricardo parecía haber envejecido una década en los últimos minutos. Asintió rígidamente a Elena, un permiso silencioso. «Llamaré al chofer», dijo ella suavemente, tomando su celular. «Gabriel», llamó Regina cuando el adolescente ya se alejaba. «Hay más cosas que necesitas saber, sobre tratamientos, investigaciones. Tu madre no abandonó la lucha, incluso a distancia». Gabriel se detuvo, pero no se giró. «¿Qué quieres decir?» Clarissa financió investigaciones sobre el síndrome durante todos estos años. En Europa, donde los estudios están más avanzados, donde ella está viviendo. La revelación cayó como una bomba sobre la mesa. Gabriel se giró lentamente, sus ojos muy abiertos. «¿Ella está viva?», susurró, como si temiera que hablar más alto pudiera deshacer esa posibilidad. «Todos estos años pensé que ella podría, tal vez, no sé, muy viva», confirmó Regina, ignorando la mirada asesina de Ricardo. «Trabajando con los mejores especialistas en enfermedades neurodegenerativas de Francia, desarrollando un programa de tratamiento que ha mostrado resultados prometedores en casos como el tuyo». «¡Basta!», Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear los vasos. «No tienes derecho a venir aquí y destruir todo lo que construí para proteger a mi hijo». «¿Proteger?», Regina rió sin humor. «¿Llamas a esto protección, Ricardo? ¿Mantener a Gabriel en la ignorancia sobre su propia condición médica? ¿Alejarlo de la única persona que realmente puede ayudarlo ahora? ¿Por qué ella nunca intentó contactarme?», preguntó Gabriel, su voz pequeña, casi infantil. Regina dudó, y Elena percibió que estaban llegando al meollo del asunto, al verdadero motivo de aquella confrontación años después. «Ella lo intentó, Gabriel. Muchas veces». Ricardo interceptó todos los intentos, cartas, emails, llamadas. La amenazó con procesos judiciales si intentaba cualquier contacto directo. Gabriel volvió su mirada hacia su padre, la traición escrita en cada línea de su rostro joven. «¿Es verdad?».
preguntó simplemente. Ricardo parecía derrotado, el último de sus secretos expuesto bajo la luz despiadada de aquella noche. Estaba furioso, admitió finalmente. Ella nos abandonó cuando más la necesitábamos. Dejó una nota como si fuera suficiente. ¿Cómo podría permitir que entrara y saliera de tu vida cuando quisiera? No era tu decisión, repitió Gabriel, cada palabra una sentencia. Me privaste de mi propia madre. El silencio que siguió fue absoluto. Elena observó con el corazón encogido, mientras Gabriel procesaba la enormidad de las revelaciones. Años de mentiras, de medias verdades, de secretos guardados supuestamente para protegerlo. Años en que podría haber conocido a su madre, comprendido sus razones, beneficiado tal vez de los tratamientos que ella había ayudado a desarrollar. El chofer llegó, anunció Elena suavemente, mostrando el mensaje en su celular. Gabriel, ¿quieres irte ahora? El adolescente asintió, exhausto emocional y físicamente. Gracias por la cena, papá, dijo, y había una finalidad en su voz que hizo que el corazón de Elena se encogiera. Fue realmente esclarecedora. Mientras maniobraba la silla, lejos de la mesa, se detuvo brevemente junto a Regina. Me gustaría hablar contigo. Mañana, tal vez. Tengo muchas preguntas. Claro, querido, respondió ella, colocando gentilmente una tarjeta en su mano. Me estoy hospedando en este hotel. Llámame cuando quieras. Elena condujo a Gabriel fuera del restaurante, sintiendo el peso de las miradas de Ricardo y Regina en su espalda. El chofer los esperaba en la acera, abriendo prontamente la puerta adaptada de la camioneta. Ya en el vehículo, siguiendo en silencio por las calles nocturnas de Ciudad de México, Gabriel finalmente habló, su voz casi un susurro. ¿Tú sabías? Elena cerró los ojos por un instante sabiendo que una mentira ahora sería imperdonable. Me enteré recientemente. Matilde me contó algunos detalles, pero nada sobre que tu madre estuviera viva o desarrollando tratamientos. Gabriel asintió lentamente. Y decidiste no contarme tampoco. No era una pregunta, pero Elena sintió la necesidad de responder de todos modos. No era mi secreto para contar, Gabriel. Y estaba tratando de encontrar una manera de ayudarte a ti y a tu padre a comunicarse mejor antes de que descubriera que toda mi vida fue construida sobre mentiras, completó él amargamente. Que la rabia que cultivé durante años contra mi madre estaba basada en información falsa, que mi padre me mantuvo alejado de la única persona que tal vez podría realmente ayudarme. Elena no tenía respuestas para esas preguntas. En lugar de eso, extendió la mano y sostuvo la de él, ofreciendo el único consuelo que podía en ese momento, su presencia silenciosa. Para su sorpresa, Gabriel no retiró la mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, apretando con fuerza, como si fuera un ancla en medio de la tormenta que acababa de devastar su realidad. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Elena?, preguntó él, sonando por primera vez como el adolescente que realmente era. Perdido, vulnerable, asustado. No lo sé, Gabriel, respondió ella honestamente, pero estaré a tu lado mientras lo descubres. Mirando por la ventana del coche hacia la ciudad iluminada, Elena se preguntó cómo aquella familia podría reconstruirse después de la explosión de aquella noche. Ricardo, con su amor equivocado, que lo llevó a guardar secretos destructivos. Clarisa ausente pero aparentemente no tan distante como todos pensaban. Y Gabriel, en medio de todo, teniendo que enfrentar no solo la posibilidad de una enfermedad devastadora, sino también la comprensión de que los adultos en su vida habían, cada uno a su manera, fallado con él. Y ella, Elena, llevando su propio futuro dentro de sí, se preguntó qué papel tendría en esa historia de ahora en adelante. Si tendría fuerzas para ser el apoyo que Gabriel necesitaba mientras navegaba por aguas más turbulentas de las que cualquier adolescente debería enfrentar. El bebé se movió en su vientre, como respondiendo a sus pensamientos. Un recordatorio silencioso de que a veces el futuro llega independientemente de que estemos preparados para él. La mansión de los Mendoza apareció a lo lejos, sus luces encendidas como centinelas silenciosos.
El lugar que antes parecía intimidante para Elena, ahora se revelaba por completo. No solo una casa de lujo y privilegios, sino un repositorio de secretos, miedos y amores distorsionados por el tiempo y la culpa. Mientras el coche se acercaba a los portones, Elena hizo una promesa silenciosa a Gabriel y a sí misma. No importaba lo que sucediera después, no habría más secretos entre ellos. Solo verdad, por más dolorosa que fuera. Era lo mínimo que él merecía después de tantos años viviendo en la sombra de mentiras bien intencionadas. Lo que ninguno de los ocupantes del coche podía saber era que la verdad completa sería aún más devastadora de lo que cualquiera de ellos podría imaginar, y que estaban apenas en el inicio de un viaje que pondría a prueba los límites no solo del cuerpo de Gabriel, sino también de la capacidad de perdón de todos los involucrados. 3 meses pasaron desde la fatídica noche en el restaurante italiano. La mansión de los Mendoza ya no era la misma, ni sus habitantes. Gabriel, tras semanas de comunicación virtual con su madre en Francia, había decidido aceptar la propuesta de Clarissa, pasar 6 meses en París para intentar el tratamiento experimental. Ricardo, en un acto de humildad que sorprendió a todos, no solo estuvo de acuerdo, sino que dispuso todo para que el viaje ocurriera en las mejores condiciones. ¿Vendrás conmigo?, preguntó Gabriel a Elena mientras ella lo ayudaba a organizar sus maletas. Elena sonrió acariciando su vientre ahora prominente de 7 meses. No puedo, ya lo sabes. La doctora no autorizaría un viaje intercontinental en esta etapa. Te voy a extrañar, admitió él, su voz cargando una madurez que parecía haber surgido de la noche a la mañana después de las revelaciones. Fuiste mi puerto seguro. En este caos. Y tú fuiste mucho más fuerte de lo que imaginas, respondió ella ajustando el cuello de su camisa. Escríbeme todos los días. Quiero saber de cada progreso, cada sesión. Lo prometo, sonrió él. Y cuando regrese, le enseñaré a este bebé a jugar ajedrez adecuadamente. El sonido de pasos en el corredor anunció la llegada de Ricardo. La relación entre padre e hijo aún era frágil, pero había una honestidad nueva entre ellos. Dolorosa, a veces, pero necesaria. El coche está listo, anunció Ricardo parado en la puerta. La tía Regina ya está esperando en el aeropuerto. Gabriela sintió respirando profundo. Cuidarás de Elena mientras estoy fuera, ¿verdad? La pregunta sorprendió tanto a Elena como a Ricardo. Naturalmente, respondió el hombre con seriedad. Ella es familia ahora. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Elena sintió lágrimas en los ojos, hormonas amplificando la emoción del momento. En el garaje, Matilde esperaba para despedirse, sus ojos húmedos pero su sonrisa firme. «Vuelve a nosotros, muchacho», dijo ella, abrazando a Gabriel. «Y trae contigo a tu madre también. Es hora de que esta familia se cure por completo». Mientras el coche se alejaba por los portones de la mansión, Elena sintió la mano de Ricardo posarse vacilante en su hombro. «Gracias», dijo él simplemente, «por enseñarnos a ser una familia nuevamente». Elena sonrió, colocando su mano sobre la de él brevemente antes de volverse hacia la casa. El futuro era incierto, la condición de Gabriel, su bebé en camino, su propio lugar en aquella familia no convencional que se había formado a su alrededor. Pero había una certeza, no importaba qué desafíos surgieran, los enfrentarían juntos a la luz de la verdad, ya no más en las penumbras de los secretos, y eso, por sí solo, ya era un poderoso nuevo comienzo. Para Gabriel y Elena, en las sombras de la mansión de 1900, los Mendoza habían encontrado no solo el uno al otro, sino también una verdad transformadora. A veces, la familia que necesitas no es aquella en la que naciste, sino aquella que eliges, y que te elige de vuelta. Mientras el sol se ponía sobre la mansión de los Mendoza, los últimos rayos dorados iluminaban la ventana de la habitación que alguna vez perteneció a Gabriel. Elena posó la mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos del bebé, mientras abría el cajón del escritorio. Allí encontró el diario que Gabriel había comenzado a escribir durante su período de recuperación.
sus reflexiones sobre los secretos familiares revelados, sus miedos sobre el futuro y su inesperada amistad con la enfermera que lo cambió todo. En la primera página, una dedicatoria recién escrita antes de su partida. Para Elena y su bebé, que me enseñaron que la familia es mucho más que sangre. Y para todos aquellos que se sienten atrapados en sus propias sombras, siempre hay luz al final del corredor, aunque se necesite valor para caminar hasta ella. Elena cerró el diario con una sonrisa emocionada, mirando directamente hacia ti, querido oyente, como si pudiera ver a través de las palabras. Así como Gabriel descubrió, todos tenemos nuestras propias penumbras que atravesar. El viaje de Elena y Gabriel no termina aquí, y tal vez tú también te hayas conectado con esta historia de una forma especial. Si las sombras y luces de esta narrativa tocaron tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de narradores y oyentes de historias. Suscríbete a nuestro canal para seguir el próximo capítulo de la vida de Elena y Gabriel, además de muchas otras narrativas que exploran los laberintos emocionales de las relaciones humanas. Deja en los comentarios qué personaje tocó más tu alma. ¿Te identificaste con la lucha silenciosa de Ricardo, la fuerza discreta de Elena o el valor vulnerable de Gabriel? Cada me gusta es una luz encendida en las penumbras que compartimos, cada comentario una nueva conexión formada. Y para historias igualmente cautivadoras, sobre lazos familiares inesperados y secretos revelados, consulta nuestra lista de reproducción especial Corazones en Reconstrucción, disponible al lado izquierdo de la pantalla. Al final, como Elena y Gabriel descubrieron, es compartiendo nuestras historias que